Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros, amados amigos y hermanos de esta red social que semana con semana hacen el favor de prestarnos su atención, ¿verdad? Para la transmisión de la enseñanza bíblica de este día. Muy bienvenidos a esta transmisión nuevamente, ¿verdad? Muy bienvenidos nuevamente para esta enseñanza bíblica y bueno, pues deseamos de todo nuestro corazón, como siempre, que Dios les esté bendiciendo, que Dios les haya bendecido a lo largo de la semana pasada, ¿verdad? Deseamos de todo nuestro corazón que la gracia y el favor de nuestro Dios, Señor Jesucristo, haya estado con ustedes. Y bueno, en esta semana que inicia hoy, porque el primer día de la semana es hoy, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, esperamos que el resto de esta semana que inicia hoy, Dios les bendiga poderosa y abundantemente, ¿verdad? Y bueno, muy bienvenidos a todos nuestros queridos y amados hermanos de este muro de Ministerio de la Fuente. Deseamos de todo corazón que la palabra compartida en este día, la palabra de Dios que vamos a compartir en este día, nos sea de bastante bendición y edificación para nuestras vidas. Y bueno, pues yo creo, siempre lo he dicho y siempre he creído que cada vez que Dios permite que escuchemos su palabra, ¿verdad? Es por dos razones. Número uno, porque él sabe que necesitamos escucharla, en algo la estamos necesitando. Y número dos, porque probablemente Dios va a hacer algo en nuestras vidas y bueno, nos está anunciando lo que viene por delante. Y bueno, en este día pues estamos muy contentos de poder transmitir nuevamente la palabra de Dios a través de este medio. Deseamos de todo nuestro corazón, como siempre lo he dicho, que esta palabra edifique nuestras almas, nuestros espíritus, nuestro corazón, que edifique nuestra fe en Dios, nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo en este día deseamos de todo corazón, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Use la palabra de Dios para no solamente para edificar nuestra alma, sino para llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. En este día vamos a estar hablando acerca de la perfecta paz de Dios. El título de esta enseñanza se titula es en la perfecta paz de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la maravillosa y perfecta paz de Dios que el Señor le promete a todos aquellos que creen en Él, que confían en Él, que lo aman, ¿verdad? Y que le son fieles de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. En la perfecta paz de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Y bueno, para esto quisiera usar una cita bíblica, un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 26, en el versículo 3. De hecho, antes de darle lectura, quisiera comentar que este es uno de los textos bíblicos más conocidos y recitados dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque tiene una de las promesas más maravillosas que puede haber, ¿verdad? Una de las promesas más maravillosas, y yo digo, y es maravilloso lo que Dios promete aquí, porque verdaderamente lo que el Señor le promete aquí a su pueblo es algo que no es posible hacerlo, no es posible que un ser humano se lo pueda dar a otra persona, a otro ser humano. Eso solamente lo que Dios promete aquí es producto de un infinito y maravilloso poder divino como lo tiene nuestro Dios, ¿verdad? Dice Isaías 26, versículo 3, le vamos a dar lectura al texto bíblico, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz. Otras versiones dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vuelvo a repetir, Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? Y esta es una promesa, precisamente la promesa es que el Señor dice en su palabra, a través de su palabra le dice a su pueblo, que Él puede guardar, o sea, Él puede mantener en una perfecta paz a todo aquel, primero que nada, que su pensamiento, su pensar, su modo de pensar, su criterio, ¿verdad? Se mantenga constantemente en Él, ¿verdad? Porque verdaderamente confía. Cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando uno se acerca a Dios y posteriormente viene a los pies de Cristo, una de las cosas que sucede es que el hombre pone totalmente, enteramente su fe, su esperanza, su confianza y su fidelidad permanente en Dios y en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a partir de ese momento, ese momento, ¿verdad? Nuestra fe se arraiga en el Señor, se arraiga en Dios. Ahora, escuche, esto de decirle a alguien que te va a mantener la vida en una plena y perfecta paz,
pues es algo que verdaderamente no es tan fácil decirlo, ¿verdad? No, es como, por ejemplo, a veces los presidentes, los candidatos a la presidencia de la República, ¿verdad? En algún país, a veces le dicen a la gente, yo les prometo que va a haber paz y estabilidad, ¿verdad? En su nación, en la nación, ¿verdad? En la cual pretenden gobernar. Yo les prometo que habrá abundancia, habrá prosperidad. Por ejemplo, el pasado presidente de nuestro país, de México, le prometió a este país muchas cosas, como por ejemplo gasolina barata, gas barato, ¿verdad? Que habría paz en el país, que se acabaría la corrupción. Y bueno, muchas veces la gente, los políticos sobre todo, y sobre todo los seres humanos también a veces prometemos cosas que no tenemos la capacidad, ni el poder, ni los recursos necesarios para poder lograrlo, alcanzarlo y otorgárselo a aquellos que se lo prometemos, ¿verdad? Pero Dios en su palabra, el Señor en su palabra, que es Dios que es grande, todopoderoso, Él sí tiene verdaderamente la capacidad, ¿verdad? Él tiene el poder suficiente, la gloria y poder suficiente para poder otorgarle esa promesa de guardar en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en él persevera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza, su esperanza y por lo tanto su pensar, su criterio, ¿verdad? Su vida misma, su mente, su corazón están totalmente descansando, reposando en el Señor. Y por eso decía yo que decirle a alguien esto, por ejemplo, un pastor, un líder, a veces un profeta, un apóstol, ¿verdad? A veces hacen profecías, hacen falsas promesas y profecías en las cuales les prometen cosas de parte de Dios cuando verdaderamente no son cosas de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema, ¿verdad? Pero el ser humano puede prometerle muchas cosas al ser humano, inclusive una perfecta paz, pero todos sabemos que eso es algo bastante difícil que un ser humano se lo prometa a otro, porque desafortunadamente, bueno, pues vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y bueno, decía yo que ese es uno de los textos más conocidos en la palabra de Dios y que más se recitan a veces en las oraciones, inclusive en las oraciones grupales, ¿verdad? Las oraciones personales. Se recita esta palabra en la cual el Señor nos promete guardarnos en una perfecta paz, ¿verdad? Y definitivamente en este mundo, pues ¿quién no tiene problemas, verdad? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Y deseara poder aliviar sus cargas, poder descansar de toda carga, de toda aflicción, ¿verdad? Para tener una paz completa, ¿verdad? Pero pues definitivamente sabemos que debido a la caída debido a la entrada del pecado en el mundo, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios allá en Génesis, a raíz de que Adán y Eva pecaron, bueno, y cuando el pecado entró en el mundo, desafortunadamente ese evento, una de las cosas que robó, que quitó de la humanidad y de la creación entera fue precisamente la paz. Porque a partir de ese momento el pecado de ellos, el pecado de Adán y de Eva, pues trajeron multitud de tragedias, desgracias, este, multitud de muchos problemas que no, pues que no estaban, eh, no estaban planeados. Bueno, Dios no tenía planeado que hubiera ausencia de paz. Si usted ha leído el texto bíblico, para que me entienda, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña remembranza con respecto a esto. Cuando Dios crea a Adán y a Eva y crea el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios crea un mundo perfecto. Eso fue lo que Dios creó, un mundo perfecto, en el cual no había muerte, no había llanto, no había sufrimiento, no había tristeza, no había aflicción, no había dolor y sobre todo había una paz plena, paz verdadera, duradera, una paz absoluta, en la cual no había conflictos, no había aflicciones, no había dolor, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre, Adán y Eva, tenían precisamente una perfecta paz, vivían en la perfecta paz, en el perfecto gozo de Dios. Pero cuando el pecado, ¿verdad?, entró porque Adán desobedeció a Dios y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces en ese momento cuando ellos pecan, se rompe la comunión con Dios, la gloria de Dios, la presencia de la gloria de Dios los abandona y ellos quedan llenos de pecado, ¿verdad? Quedan vacíos, entra la muerte en el mundo, el diablo se vuelve prácticamente su señor de ellos, su amo de ellos, y a partir de ese momento empiezan los problemas, empiezan las dificultades, porque ahí empiezan los conflictos, empieza
Lo primero que hace Adán es echarle la culpa, ¿verdad? A su mujer y ahí empiezan los conflictos y obviamente desde ahí se rompió la perfecta paz de Dios. Y por eso decíamos que desde ese día hasta el día de hoy, pues el mundo vive en conflicto, el mundo vive en dificultades, el mundo vive en constantes tragedias, desgracias, aflicciones, muerte, ¿verdad? Dolor, cosas que verdaderamente le pueden robar la perfecta paz a una persona, ¿verdad? Y aún a veces sin que tú hagas nada, pues siempre a tu alrededor o a nuestro alrededor va a haber gente que va a tratar de lastimarnos, va a tratar de hacernos la vida imposible, porque yo creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad? Alguna persona cercana a nosotros, algún vecino, compañero del trabajo, que sabemos que hay gente que no te puede ver feliz, no te puede ver contento, ¿verdad? Porque inmediatamente tratará de perjudicarte, inmediatamente tratará ¿cómo se llama? De darte guerra, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, precisamente Dios en su infinita misericordia le promete a su pueblo amado que Él le dará una perfecta paz, ¿verdad? Una perfecta paz a su pueblo, ¿verdad? Que persevere su pensamiento en Él. Y ahorita vamos a estar explicando algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, decía yo que debido al pecado, pues a partir de ese momento es verdaderamente difícil y a veces hasta imposible poder encontrar una paz plena y duradera, ¿verdad? Una paz plena y verdadera, porque hay aflicciones siempre a nuestro alrededor, hay problemas, hay dificultades, cosas que lo que hacen verdaderamente es robarnos la paz en el corazón. ¿Sí? Pero los que conocemos de Dios y conocemos de Cristo Jesús, conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que sí es posible. Es posible verdaderamente, es posible verdaderamente llegar a encontrar un perfecto estado de paz. Aunque a lo mejor alrededor de nosotros haya conflictos, ¿verdad? A través de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es posible poder encontrar una perfecta y plena paz en el alma, en la mente, en el corazón. Y por la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios también puede pacificar las cosas. Es el único que puede pacificar las cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando nosotros confiamos en Él y nuestro pensamiento, nuestro modo de pensar permanece constantemente arraigado en Él, ¿verdad? Ahora bien, como sabemos, la paz no es algo que sea parte de este mundo, pero porque a partir de ese momento, ¿verdad? Como decía yo, a partir de que el pecado entró en el mundo, se cumplieron las palabras del Señor que le dice a Adán y a Eva ahí en Génesis capítulo 3, versículos 16, 17 al 19. Cuando ellos pecan, dice la Biblia, dice, maldita sea la tierra por tu causa, y ya desde ahí empezamos con problemas. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, o sea, el sudor aquí se refiere al llanto, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y verdaderamente esta maldición por causa del pecado, aparte de todo lo que produjo, una de las cosas que produjo es la ausencia de paz en el mundo, la ausencia de paz en la vida, en la existencia del ser humano. Y bueno, a pesar de que el hombre cayó en pecado, ¿verdad? El hombre por naturaleza en su corazón nunca ha perdido en su corazón ese anhelo, ese deseo de poder tener paz y descanso en su alma y en su espíritu. Y ese descanso y alma para el espíritu, los que conocemos la palabra de Dios y sabemos y lo hemos vivido, lo experimentamos en algún momento cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, sabemos perfectamente que ese descanso para el alma, ese descanso, esa paz y descanso para el corazón solamente hay alguien que se lo puede dar al hombre. Y es una sola persona. Es precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios. No estoy diciendo que Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo no puedan darle esa perfecta paz al hombre. Pero la palabra de Dios nos dice que el camino, ¿verdad? El vínculo entre Dios y los hombres, el intermediario o el puente, el medio a través del cual Dios bendice al ser humano es a través de Cristo Jesús, el amado Hijo de Dios, quien dicho sea de paso también es Dios como el Padre, Dios como el Espíritu Santo, ¿verdad? El único camino o el único medio para poder encontrar todos los beneficios, todas las bendiciones, el perdón, la salvación, la vida eterna y en este caso la perfecta paz de Dios, ¿sí? De parte de Dios para el hombre es a través de una sola persona que fue designada
La palabra Mesías en el hebreo, ¿verdad? Significa consagrado, ungido. Y esto quiere decir alguien que fue consagrado por Dios para encomendarle una tarea en específico. ¿Cuál fue esa tarea o cuál es esa tarea para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el Mesías, el enviado del Señor, el enviado del Padre. Es precisamente ser el Salvador de la humanidad. El Salvador, el Redentor, y no hay otra persona, ¿verdad? La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro nombre hay salvación más que a través del nombre de Jesús, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay doctrinas, yo sé que hay credos religiosos como el catolicismo, por ejemplo, que dicen que se puede acceder al reino celestial, ¿verdad? A través de otros medios, como por ejemplo el catolicismo dice que a través de la Virgen María, ¿verdad? Que ella es intercesora, lo cual es falso, porque en Timoteo, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, única y exclusivamente, ¿verdad? Otros credos orientales dicen que a través de Buda, de Confucio, a través de la meditación, a través de muchos caminos, ¿verdad? El hombre puede alcanzar paz, paz en su corazón, paz con Dios, ¿verdad? Paz con todo el mundo, y eso es totalmente falso, eso no es cierto. Hay un solo camino, ¿verdad? Un solo camino, y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, que es la Biblia, es solamente a través de su amado Hijo Jesucristo. Bueno, y con respecto a la paz, a la perfecta paz que Dios promete ahí en Isaías capítulo 26, verso 3, ¿verdad? Una de las cosas que quisiera comentar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esa paz? ¿Qué tipo de paz es de la cual Dios habla en su palabra? Bueno, la paz en la Biblia es un término amplio, es un término más amplio que simplemente la ausencia de conflicto, ¿verdad? Porque paz se entiende precisamente con la ausencia de conflictos. La palabra para definir el paz en la Biblia es la palabra shalom. Y shalom en la Biblia, ¿verdad? Shalom en el hebreo tiene varios significados y aplicaciones según el contexto del pasaje en el cual se esté usando esta palabra, pero shalom, que es de hecho cuando dice el Señor, le dice a sus discípulos, dice, cuando lleguen a algún lugar y anden evangelizando y entren en una casa, digan, paz a esta casa, ahí se está refiriendo, ¿verdad? Que usen la palabra shalom, porque la palabra shalom era una palabra o es una palabra que los judíos, los hebreos usaban y usan para bendecir por su amplio significado, ¿verdad? Shalom en el hebreo significa, por ejemplo, bien, o sea, de algo que es un bien. Significa feliz, también significa bienestar. O sea, todo eso engloba la palabra shalom. Salud, prosperidad, bueno, algo completo, ¿verdad? Estar completo, dichoso, pacífico, delicado pasto, ¿verdad? Pasto delicado, propicio, prosperidad, salvo y victorioso. Todo eso cuando una persona, un hebreo, un judío le dice a otra persona shalom, o sea, lo saluda de esa manera, prácticamente en esa palabra está englobado todo este concepto, ¿verdad? Y precisamente esta palabra o esta paz, todo lo que engloba el concepto de shalom, es precisamente lo que Dios le promete en su palabra. Como decía yo, no solamente de un estado de ausencia de continuidad de conflictos, ¿verdad? Y digo de continuidad de conflictos porque en la vida siempre se van a presentar dificultades, tormentas en la vida, ¿verdad? Pero hay veces que esas tormentas nunca se acaban, ¿verdad? Y te terminan desgastando y hasta destruyendo, ¿verdad? Destruyendo el alma, el corazón y a veces hasta la vida, ¿verdad? Dios promete en su palabra no solamente un estado de ausencia de continuidad de los conflictos de la vida, sino también lo que Dios promete es un estado de bienestar total, que es lo que precisamente cuando Dios en su palabra usa la palabra shalom, está hablando de un estado de bienestar y de total y de plenitud del alma, del espíritu, del corazón y de plenitud también en lo natural, ¿sí? Y cuando decimos plenitud no es como manejan los carismáticos de pentecostales a través de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que le enseñan a la gente que el que cree en Cristo va a estar siempre bendecido, prosperado y sobreabundado y nunca enfermo. Esa es la premisa principal de la teología carismática neopentecostal de la prosperidad. Sabemos que eso no es así porque el mismo Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? Habría aflicción. Pero la paz que Dios promete es precisamente que Él
promete que no habrá una continuidad en los conflictos que se presentan en la vida, sino que él llevará las cosas a que se pacifiquen las cosas, ¿verdad? A que venga la paz y la estabilidad en nuestra vida, ¿verdad? En lo natural, en lo moral, en lo espiritual, en lo familiar. Ese es precisamente el Shalom, la perfecta paz que Dios promete para aquellos cuyo pensamiento se mantienen arraigados, permanecen en el Señor, ¿verdad? Y esto es precisamente la paz que Dios promete. Ahora, esta promesa también habla, esta promesa de Isaías capítulo 26, verso 3, habla también de que el Señor es capaz de mantener a alguien, escuche, protegido bajo la poderosa palma de su mano, a salvo de la furia del mundo y del enemigo. No sé si usted sepa de casos, sepa de situaciones o le ha pasado, pero hay gente, hay mucha gente, habemos gente, ¿verdad? Y hay mucha gente que yo conozco y que usted debe conocer también, que han estado en graves peligros, en graves riesgos, ¿verdad? En riesgo de accidentes, riesgo de muerte, no sé, muchos riesgos, o que se han ido a meter a lugares muy peligrosos, ¿verdad? Donde verdaderamente pues cualquier persona que no tenga una relación, una comunión íntima con Dios, con el Señor Jesucristo, pues saldría mal parado, ¿verdad? Y no es por tentar a Dios de decir, bueno, yo confío en el Señor y me voy a ir a meter a un barrio peligroso, porque eso sería tentar a Dios. Y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Porque el que tienta a Dios va a salir mal parado. Pero todos sabemos de alguien, ¿verdad? Que en algún momento dado estuvo a punto de que lo mataran, de que lo golpearan fuertemente, de que sufrió un accidente muy grave. En su infinita misericordia el Señor hizo, no solamente en su infinita misericordia, sino lo más importante, en su infinito y glorioso y maravilloso poder divino, ha hecho que estas personas no pasaran o pasáramos por una situación de tragedia y desgracia que nos robara la paz, nos quitara la paz y estabilidad del momento y de nuestras vidas, ¿verdad? Eso es parte de la paz, del bienestar, la prosperidad, ¿verdad? Del bien, de la dicha que el Señor promete, de esa paz, de ese shalom a todo aquel cuyo pensamiento persevera en él, persevera en él. Esto es algo muy importante. Ahora, cabe aclarar que esto no dice que el Señor nunca va a permitir que vengan las pruebas de fe a nuestras vidas, ¿verdad? Sí, eso sí, definitivamente, decirle esto a alguien, decirle, mira, Dios promete que si tú siempre piensas en Él y estás con Él, ¿verdad? Y estás pensando en Él, en su palabra, nunca jamás van a venir los problemas y las aflicciones y las angustias a tu vida. Eso no es lo que Él promete, ¿verdad? Pero lo que sí entra dentro de esa promesa es que Él tendrá el pleno control de las pruebas y todas esas pruebas y dificultades que el Señor permitirá, las llevará a feliz término para nuestra edificación. Eso sí, verdaderamente. Eso es también, eso es parte también de lo que es guardar en una perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos confiando en Él, ¿verdad? Como lo hizo, por ejemplo, nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que me encanta con respecto a esto de estar en una perfecta paz, ¿verdad? Mientras las demás personas que estaban alrededor del Señor estaban desesperados. Y esto es cuando dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 23 al 27. Dice que después de despedir a la gente, ¿verdad? Le dio de comer a la gente, ¿verdad? Hubo una reunión ahí con la gente, despidió a la gente. Dice que se subieron a una barca y sus discípulos los siguieron, ¿verdad? Versículo 24 dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, ¿verdad? Pero Jesús estaba dormido. Otros evangelios mencionan que el Señor estaba dormido, ahí estaba con su cabeza recostada sobre un cabezal o sobre una almohada, ¿verdad? Con un cabezal es una almohada. Y dice que estaba un tormentón, ¿verdad? Estaba las olas, estaba el viento, ¿verdad? Estaba horrible la situación, ¿verdad? Y dice que el Señor estaba bien dormido, estaba tranquilo, durmiendo, ¿verdad? Ahora sí, como si no pasara nada. Y en el versículo 25 dice, los discípulos fueron a despertarlo, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar, ¿verdad? Parecían, corrían arriba de la barca como gallinas despescuezadas, ¿verdad? Ahora, ¿la barca esta era una simple lancha o era una barca que tenía compartimentos o tenía, ¿cómo se le llaman?
tenían habitaciones, a lo mejor no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí dice que el Señor estaba durmiendo en paz, recostado su cabeza sobre una almohada, ¿verdad? Pero ellos ahí desesperados van a despertarlo y le dicen, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar, ¿verdad? Y luego en el siguiente versículo, el 26, dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y imagínense un poquito esta escena, ¿no? Los discípulos en medio de ese tormentón, ¿verdad? Y desesperados, angustiados, ¿verdad? Corriendo, como siempre digo, como gallinas despescuezadas, ¿verdad? Corriendo para allá y corriendo para acá y viendo que ya las olas empezaban como que a querer anegar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la barca, ¿verdad? Este, y el Señor durmiendo, ¿verdad? Con una paz en su alma, en su corazón, como decimos aquí en México, con una calma bien chicha, ¿verdad? Una paz, una profunda paz, ¿verdad? Y el Señor durmiendo. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué es que el Señor Jesucristo estaba tan en paz, ¿verdad? O sea, ¿por qué Él estaba en paz? Y una de las cosas que podemos entender por el contexto, que podemos ahí ver, es que, primero que nada, el Señor sabía quién tenía el control de las cosas. Él sabía que Él había venido a este mundo, que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que había un plan, había un propósito para su vida, ¿verdad? Que era predicar el Evangelio, hablar acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Llevar a cabo la obra de Dios. Y en ese episodio de su vida, ¿verdad? En ese momento de su vida, ¿verdad? Cuando ellos iban atravesando el mar, me imagino que era el mar de Galilea, sé que se levanta una gran tormenta, pero el Señor estaba recostado y estaba tranquilo. ¿Y por qué estaba tan tranquilo? Porque él sabía perfectamente que quién era el que tenía el control de todas las cosas, era su Padre, era el Padre Celestial, el que tenía el control de todas las cosas, y él sabía perfectamente que el Padre le había encomendado una tarea y él tenía que cumplirla, y aunque estuviera el tormentón alrededor de ellos, no iba a permitir el Padre que la barca se hundiera, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender, ¿verdad? Y aunque se hubiera hundido, cosa que no iba a pasar, ¿verdad? Él estaba completamente conforme con la voluntad de Dios. Fíjese que yo he escuchado gente que, por ejemplo, están a punto de morir, ¿verdad? Y cuando tú tienes una plena fe, una plena confianza y sabes perfectamente lo que va a pasar después de tu partida de este mundo, ¿verdad? La gente cuando tiene una relación con Cristo Jesús verdaderamente y su alma está en paz con Dios porque llevan una comunión íntima, pero no solamente de oración, sino una comunión íntima de una perfecta obediencia, una completa obediencia a la voluntad. Saben que han obedecido la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Su alma está tan en paz por su confianza, la confianza que tienen de que ellos han agradado al Señor, ¿verdad? Y yo he despedido también a gente, ¿verdad? He despedido a gente de este mundo y ves una paz en su alma, ves una paz en sus ojos, en su corazón, ¿verdad? Cuando se están despidiendo. Y porque saben perfectamente qué es lo que les espera y saben en manos de quién está su alma, de quién está su vida, su espíritu y sobre todo están conformes con la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay paz, ¿verdad? El Señor Jesucristo sabía que si el Padre decidía que en ese momento todos se ahogaran, bueno, pues era la voluntad de Dios. Y está bien, no importa, para que me preocupo, ¿verdad? Pero el Señor sabía perfectamente que el Padre no iba a permitir que la barca se hundiera porque todavía Él tenía que cumplir un propósito. Y sabía que todas las cosas estaban en las manos de su Padre, ¿verdad? Del Padre Celestial. Por eso es que Él estaba tan tranquilo, porque él confiaba totalmente en Dios, él confiaba totalmente en el Padre, ¿verdad? Y aparte de eso, él estaba plenamente sometido a su Padre, por eso él dormía con tanta paz, no así con los discípulos, ¿verdad? Que no verdaderamente, a pesar de que eran judíos, eran israelitas, pues verdaderamente no tenían ese grado de esa profundidad en su comunión con Dios, ¿verdad? En su conocimiento, en su relación con Dios. Por lo tanto, estaban desesperados verdaderamente y sus ojos no estaban, su pensamiento no estaba verdaderamente profundizado en Dios, en el Señor, ¿verdad? Escuche, las tormentas en los mares, en cualquier mar, pues son cosas que son, pues, por decirlo así, son cosas obligadas, ¿verdad? En cualquier momento se va a desatar una tormenta, ¿verdad?
Hoy hoy la humanidad tiene instrumentos para saber cuándo se va a suscitar una tormenta. Y bueno, pues las evitan, ¿verdad? A través de los radares meteorológicos, las barcas evitan las tormentas, aunque a veces hay gente que se deforma de momento una tormenta en el mar, ¿verdad? Y pues los envuelve la tormenta, ¿verdad? Eso es algo que inevitable, ¿verdad? Los mares siempre se formarán tormentas, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, yo quiero pensar que él sí sabía que ellos se tenían que pasar por la tormenta, porque tenían que ir de un punto del lago o del mar de Galilea a otro punto. Y yo creo que sí sabía, ¿verdad? Que iban a pasar por esa tormenta. Pero lo que también sabía es que Dios, que el Padre los iba a guardar y los iba a proteger y que les permitiría llegar al puerto deseado, ¿verdad? Les permitiría llegar al otro lado a salvo a pesar de que atravesaran por la tormenta. ¿Por qué? Porque su relación, su comunión con el Padre, ¿verdad? Su intimidad con Él, sabía que no iba a permitir que pasara otra cosa, pero no así los discípulos. Los discípulos no tenían ese entendimiento, no tenían esa fe para que me entienda, ¿verdad? No tenían ese grado de fe todavía, porque apenas lo estaban conociendo a Dios y estaban conociendo a Jesús y al conocer a Jesús estaban conociendo a Dios, ¿verdad? Y escuche, las tormentas en la vida son algo que tarde que temprano tienen que llegar por X o Y razón a nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que nadie se puede salvar, ¿verdad? De las desgracias repentinas, ¿verdad? Todo mundo en algún momento dado está sujeto a una desgracia repentina. Así dice en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? O sea, nadie se puede salvar de las tragedias, de los problemas, de las dificultades que pueden ocurrir. Hace unos pocos días estaba yo viendo una nota en las redes sociales que en un lugar aquí en Córdoba hubo un ataque armado contra una persona, ¿verdad? Que se supone que es una persona, probablemente lo relaciona con la delincuencia organizada, ¿verdad? Pero desafortunadamente una de las personas que iban con esta persona murió, ¿verdad? Era su madre, ¿verdad? Entonces la gente nunca tiene la seguridad de que nada le vaya a pasar y como siempre lo he dicho, no somos Dios para conocer el futuro y no sabemos si dentro de media hora, un día, unos minutos, ¿verdad? Se venga una tragedia repentina sobre nosotros. Todos en algún momento dado podremos sufrir alguna tormenta que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que solamente hay alguien que solamente es el único que nos puede guardar en una perfecta paz en medio de cualquier tormenta que se suscite en nuestras vidas. Una tormenta en lo personal, una tormenta en lo familiar, en lo espiritual, ¿verdad? En lo material, en lo laboral, ¿verdad? En lo social, ¿verdad? En la salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es verdaderamente, escuche, y aquí es donde precisamente entra la infinita y grandeza, la grandeza y la gloria de Dios. Que cuando una persona confía plena y totalmente en la buena voluntad, de la compasión y la misericordia de Dios, entonces el Señor le guardará, le guardará, le protegerá y le dará pleno bienestar y paz en medio de todo y hará que la tormenta o la dificultad cesen las cosas y todo sea cambiado para bien, ¿verdad? A favor de esta persona. Ahora, ¿cómo puede el hombre tener acceso a esa perfecta paz que el Señor le promete en esta promesa que está en Isaías capítulo 26, verso 3, ¿verdad? Porque escuche, como toda buena promesa de parte de Dios, siempre tiene una o varios requerimientos. No hay promesa de Dios que vaya a venir a la vida de una persona que venga así nada más porque sí, ¿verdad? O que ya por creer en Cristo Jesús ya estás del otro lado y automáticamente te van a caer las promesas del cielo. Siempre hay una condición. ¿Cuál es la condición? Generalmente es creer, confiar, pero también obediencia plena y fiel a la voluntad del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio, por ejemplo, capítulos 29 y 30, que todo aquel que guarda una perfecta obediencia en su comunión con Dios, él será acreedor a todas las maravillosas promesas de bendición de parte de Dios, pero siempre generalmente la
la condición primaria es la fidelidad obediente al Señor. Y bueno, la clave está precisamente en el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hay una versión, ¿verdad? Que es la traducción del lenguaje actual. A mí me encanta esta versión porque es un lenguaje actualizado, sencillo. Y Isaías 26, versículo 3, el mismo texto, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera, escuche cómo dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él, ¿verdad? Y ser fiel con Dios no es solamente decir yo nunca voy a dejar de ser cristiano, yo nunca voy a dejar de creer en Dios, nunca jamás voy a dejar de creer en Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces mucha gente en el mundo evangélico piensa que ser fiel con Dios significa nunca dejar de creer en Dios ni en Jesucristo. ¿Sí? ¿Es parte de eso? Sí, claro que sí. Pero ser fiel con Dios va más allá, ¿verdad? Y la fidelidad con Dios precisamente no solamente es no dejar de creer, no perder tu fe, tu confianza y tu esperanza en Dios y en Cristo Jesús, sino implica también, ¿verdad? La fe bíblica, ya lo he explicado en otras ocasiones, la fe bíblica, la fe que cree tiene el mundo, el concepto de fe que tiene el mundo es un concepto unilateral, parcial solamente, que tiene que ver con la confianza, con la esperanza en Dios, ¿verdad? Con la confianza y esperanza en Cristo. Pero la fe bíblica implica estas dos cosas, precisamente la confianza, la plena y profunda confianza en Dios y la absoluta, plena y permanente fidelidad obediente en Dios y especialmente en Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 36, la traducción en la nueva versión internacional, perdón, la nueva traducción viviente dice que todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna. Creer aquí implica confiar, pero también ser fiel y obediente. Dice, pero todo aquel que se niega a obedecer al Hijo de Dios no verá la vida eterna, sino que permanecerá bajo la ira del juicio de Dios. Y como bien lo traduce aquí la traducción en lenguaje actual, Isaías 26:3 dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles, o sea, al que cree totalmente en el Señor, ¿verdad? Pero también es totalmente obediente, fiel y obediente a su palabra, dice a quienes le son fieles y confían en Él. Entonces, precisamente, como decía yo, ¿verdad? ¿Cómo se puede acceder a esta promesa? ¿Cómo se puede recibir? Porque en el mundo actual, ¿verdad? Bueno, en el mundo evangélico, ¿no? El cristianismo es una cosa y el mundo evangélico es algo muy parecido, pero a veces no lo mismo. Hay diversas corrientes, diversas doctrinas, entre ellas las carismáticas no pentecostales, y hay una doctrina, ¿verdad? Una corriente doctrinal que es parte de la teología de la prosperidad, que es la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva, verdad? Ya lo he explicado otras veces, pero lo quiero volver a comentar. Es esa práctica de declarar y decretar la palabra de Dios, las promesas de Dios sobre tu vida o la vida de otras personas, para que al declararlo y decretarlo se cumplan, ¿verdad? Y mucha gente dice, yo declaro, yo decreto que tú guardarás en perfecta paz mi vida, la vida de mi esposa, de mi hijo, ¿verdad? Declaramos que tu perfecta paz nos guardará en este viaje, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle una cosa, eso es metafísica cristianizada. La Biblia no enseña eso. No enseña que declarando tú la palabra de Dios, mágicamente, no es un pensamiento mágico metafísico. Y en este caso, metafísico cristianizado, ¿verdad? Que es parte de todo eso, la confesión positiva, ¿verdad? De la guerra espiritual, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se manejan en el mundo evangélico y que especialmente son parte del movimiento carismático neopentecostal. ¿Cuál es el movimiento carismático neopentecostal? Las famosas iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Y todas las iglesias que salen por ejemplo, en el canal de enlace, que son carismáticas neopentecostales, que manejan la declaración profética, declarar, decretar, guerra espiritual, atar y desatar, sanidad interior, desatar promesas, etcétera, etcétera, que dicho sea de paso, lo vuelvo a repetir, eso es metafísica cristianizada, ¿verdad? De la denominación que usted quiera dentro del movimiento carismático neopentecostal. Esto no es así, ¿verdad? O sea, no es así, no se puede recibir o acceder a la perfecta paz solamente por creer en Jesús. Hay unos requisitos más, ¿verdad? Pero antes de entrar en un análisis un poquito más profundo de cómo poder acceder a esta promesa, a esta maravillosa y gloriosa promesa que Dios le promete a cada creyente,
Quisiera analizar algunas partes de este texto en el idioma hebreo, por ejemplo, la palabra guardar, la palabra paz, la palabra perseverar o persevera, ¿verdad? Y la palabra pensamiento, ¿verdad? Dice aquel cuyo pensamiento persevera. Y por ejemplo, ya decíamos que la palabra paz significa todo eso, bienestar, prosperidad, estabilidad, plenitud, ¿verdad? Estar bien, ¿verdad? Y por ejemplo, dice, tú guardarás, dice la palabra guardar, es la palabra en el hebreo, la palabra nazar, que literalmente significa guardar algo, ¿verdad? Guardarlo de guardarlo como ponerlo por obra, ¿verdad? Proteger, conservar, cuidar de algo, de alguien, ¿verdad? Esconder, o sea, esconder para proteger, librar, preservar algo, retener algo, ¿verdad? Y luego dice, tú guardarás en completa paz, y vuelvo a repetir, es la palabra shalom, que significa bien, feliz, amistoso, salud, prosperidad, paz, completo, dichoso, pacífico, pacíficamente, ¿verdad? Prosperidad, a salvo, victorioso, ¿verdad? Y luego dice en perfecta paz aquel cuyo pensamiento, la palabra pensamiento en el texto bíblico, ¿verdad? En el hebreo, es la palabra yetzer, que significa concepción, o sea, la forma de concebir las cosas, la condición mental, el designio, la obra, el pensamiento, ¿verdad? O sea, el pensamiento de una persona, todo esto lo engloba la palabra yetzer, ¿verdad? Tu pensamiento, tus designios, los designios de tu mente, de tu corazón, ¿verdad? Tus intenciones, tu obra, ¿verdad? Tu pensamiento, la concepción que tienes acerca de Dios, cómo concibes a Dios, cómo concibes las cosas de Dios, cómo las percibes, ¿verdad? Y luego dice, tú guardas cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra persevera o perseverar es la palabra, en el hebreo la palabra samak, que significa aferrarse, ¿verdad? Aferrarse a algo, sostenerse de algo, ¿verdad? Apoyarse en algo, en alguien, ¿verdad? Cuando el modo de pensar o el pensamiento de una persona se apoya en Dios, ¿verdad? Dices, bueno, yo mi vida la voy a sustentar, la voy a apoyar, me voy a apoyar, ¿verdad? En mi modo de ser, de vivir, de pensar, en el pensamiento, en la voluntad y las palabras de Dios que están contenidas en su palabra, y eso va a ser mi guía, ¿verdad? Eso va a ser el sustento, el apoyo de mi vida, mi sustento espiritual para vivir en este mundo y comportarme con la gente que me rodea y con Dios. Ese sustento, ¿verdad? Es precisamente lo que tiene que ver con la palabra samak, ¿verdad? Que es precisamente, perdón, la palabra samak, ¿verdad? Que es aferrarse, ¿verdad? Y confiar en la Biblia, ¿verdad? Sí, es precisamente afirmarse en algo, asegurar, confiar, perseverar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Dios dice aquí en su palabra, tú guardarás en completa paz, en una perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? En ti se sostiene, o sea, te agarras de Dios, ¿verdad? Y dices, tú eres mi guía, tú eres mi luz, tú eres tu palabra es una luz a mi camino, ¿verdad? Es una lumbrera para mi camino, ¿verdad? Entonces, cuando la gente hace eso verdaderamente, verdaderamente, entonces la promesa de Dios se va a cumplir, en la cual Dios le va a ayudar a que su vida, primero que nada, su alma, su mente, su corazón, su espíritu, su ser interior esté en una perfecta paz. Y si hubiera dificultades, hubiera alguna aflicción en su vida, ¿verdad? Hubiera algo que le estuviera tratando de robar la paz, ¿verdad? Primero que nada te pacificará por dentro, pero después el Señor se va a encargar por fuera para que esa tormenta, así como hizo el Señor, ¿verdad? Que se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y el mar se tranquilizó. Exactamente eso es lo que va a suceder. Eso es exactamente lo que va a suceder, ¿verdad? Y bueno, como decía yo, como toda buena promesa de parte de Dios tiene sus requisitos y demandas. Y aquí hay tres cosas, ¿verdad? Tres cosas que podemos encontrar para poder recibir esa perfecta paz de Dios que Dios promete ahí en Isaías capítulo 26, verso 3. La primera de ellas, como nos dice el texto, es confiar plenamente en Él, en el Señor, confiar en su conocimiento, en su sabiduría, en sus principios espirituales, ¿verdad? Que Él le demanda al hombre y en los cuales debe de vivir, ¿verdad?
Y también obviamente confiar en su glorioso poder y en su infinita misericordia, ¿verdad? Porque es muy importante, escucha, es muy importante para una persona, para un ser humano y en especial para un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, confiar en que Dios es todopoderoso para resolver los problemas, las dificultades, las aflicciones, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Todas las cosas que a veces nos aquejan y nos hacen a veces la vida imposible, ¿verdad? Entonces, y a veces, como hay un personaje aquí de la cultura mexicana que es el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y la gente cuando estaba en alguna situación de aflicción, de dificultad, ¿verdad? Los que se acuerdan de esto, el programa de Chespirito, cuando salía el Chapulín Colorado, y cuando se metían en un problema, estaban en una dificultad, decían, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, verdad? Y salía ahí yo, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Bueno, pues y entonces la gente se volteaba y decía, ay, Chapulín Colorado, qué bueno que estás aquí, tú eres, sí eres el único que nos va a poder ayudar, ¿verdad? Bueno, pues el Señor no es el Chapulín Colorado, es alguien mucho más grande y poderoso y glorioso que tiene, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es tan grande su poder, dice en el libro de los Hebreos, que todo se sostiene por el poder de su palabra. Dice, todas las cosas en el universo entero se mantienen en orden, ¿verdad? Se mantienen en un perfecto orden por el poder de su palabra, porque el Señor tiene esa capacidad de ordenar, como es Dios, ¿verdad? Como el Padre, de ordenar que todas las cosas estén en paz. Y verdaderamente los que creemos en el Señor, los que hemos conocido a Dios, conocemos su palabra y creemos en Cristo Jesús, sabemos que todas las cosas que ocurren en el universo entero, todo está sostenido por el poder de su palabra. Nada ocurre sin que Dios lo sepa, sin que el Señor lo sepa. Nada ocurre sin que Dios, el Señor lo permita, ¿sí? Y verdaderamente, ¿verdad? Para que esta promesa se cumpla, es necesario confiar plenamente en el Señor, en Él, en su sabiduría, en su infinita misericordia y en su infinito y glorioso poder, ¿verdad? Confiar en Él, ¿verdad? Porque no sé si a usted le agrade que haya gente a veces que usted le promete algo que le va a ayudar y dice, ah, ¿tú qué me vas a ayudar? ¿A poco se siente usted muy bien, verdad? No se siente usted ofendido. Dice, bueno, pues a últimas no te ayudo, ¿verdad? Pues si dices que no te voy a ayudar o que no puedo, desconfías de mí, pues allá arréglatelas como puedas. Algo muy parecido pues con el Señor. La Biblia nos enseña que quien no confía en Dios lo ofende, es una blasfemia, es una ofensa contra el Señor, ¿verdad? Entonces, verdaderamente nosotros debemos de entender que debemos de, permítame tantito, voy a hacer unos ajustes aquí. Nosotros debemos de entender que necesitamos confiar en Dios, verdaderamente, poner toda nuestra fe y nuestra confianza porque eso es agradable a Él. Y si nosotros no confiamos en Dios, nosotros ofendemos a Dios. Eso es lo que dice Dios en su palabra. ¿Dónde lo puede usted ver ahí? En el libro de Números, ¿verdad? Dice que la Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, desde que lo saca de Egipto, siempre se la pasaron ofendiéndolo porque desconfiaban siempre de él y desconfiaban de él. Se les acababa el agua y empezaban a lloriquear, ¿verdad? Y a quererse regresar a Egipto. Se les acababa la comida o parecía escasear la comida y empezaban a lloriquear, ¿verdad? Y el Señor decía, ya me tienen harto, Moisés, ya estoy harto de ellos porque siempre se la pasan desconfiando de mí. En pocas palabras, me están ofendiendo, ¿verdad? Estoy harto, ya quiero acabar con ellos y voy a formar una nación de ti. Moisés dice, no, Señor, tranquilo, ¿no? No, tenles paciencia, Señor, por favor, dales otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, número uno, para poder disfrutar de esa perfecta paz que el Señor le promete a todo aquel que cree en Él, a los que son parte de su pueblo, ¿verdad? Y a los que no son parte de su pueblo todavía, pero que quieren acceder a las promesas de Dios, primero que nada es confiar plenamente, totalmente en Él, en su sabiduría, misericordia y poder. Número dos, y no menos importante, ya tengo que ir para el final porque ya estoy cerca del tiempo el cual debo de concluir. Número dos, para poder acceder a esta promesa, número dos, la forma de pensar, ¿verdad? Se debe mantener la forma de pensar, nuestro modo de pensar, constantemente arraigada en la palabra de Dios.
La palabra de Dios contiene el criterio, la voluntad y el pensamiento, el modo de pensar de Dios. Sus criterios, sus juicios, ¿verdad? Sus lineamientos, ¿verdad? Y entonces, número dos, mantener la forma de pensar constantemente arraigada en la palabra de Dios, o sea, en el modo de pensar de Dios. ¿Sí? Proverbios 4:23 es muy interesante, dice que dependiendo de lo que haya en la mente, o sea, en el corazón, será la forma de vivir de las personas. Dice, por sobre toda cosa guardada, o que debes de cuidar, guarda tu corazón. La palabra corazón ahí es la palabra lep, que también significa mente, ser interior, ¿verdad? Lo íntimo, ¿verdad? Y dice ahí, dice, porque de él mana la vida, de tu corazón mana la vida. O sea, la forma de vivir de las personas brota, emana de la mente, del corazón, del ser interior. Entonces, si nosotros conservamos nuestro modo de pensar arraigado, unido íntimamente al modo de pensar de Dios, entonces estaremos cumpliendo con una de las demandas que Dios requiere para dar su promesa de guardar en perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en él. Porque para Dios es de suma importancia la forma de vivir de una persona, ¿verdad? Y la forma de vivir de una persona, como acabo de mencionar, depende de su modo de pensar. Si el modo de pensar de la persona está arraigada en el modo de pensar, en el pensamiento de Dios, en el criterio de Dios, entonces va a vivir como a Dios le agrada, ¿verdad? Y si su forma de vivir es agradable al Señor, ¿verdad? Entonces será bendecido porque será guardado, ¿verdad? Protegido porque Dios solo bendice a los que le agradan con su pensamiento y su modo de vivir. Obviamente, una persona cuyo pensamiento no está arraigado, no persevera en Dios, pues para empezar es imposible que le agrade, ¿verdad? Número dos, es imposible que pueda vivir como a Dios le agrada, ¿verdad? Ahora, la persona que se mantiene se mantiene apegada en sus pensamientos en el Señor, se mantendrá constantemente unida con Él, porque estará constantemente pensando, ¿verdad? Y no estoy hablando, ¿verdad? Que uno tenga que ser un zombie con una mente ofuscada, ¿verdad? Por las cosas de Dios y por la palabra de Dios, y como a veces hay tanta gente como los fanáticos religiosos, todos conocemos algún fanático religioso, sea evangélico, sea islámico, sea budista, ¿verdad? Que pierden la razón, pierden el sano equilibrio de las cosas y se vuelven unos fanáticos religiosos, ¿verdad? No, no, Dios no habla de eso, o sea, la Biblia no nos enseña eso, sino que lo que Dios dice aquí es que en cada cosa que haga en su vida, ¿verdad? Cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, Dios siempre esté presente. Lo contemplemos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, pienso comprar un coche, ¿le agradará esto al Señor? ¿Será conveniente? ¿Será parte de su voluntad, verdad? Pienso, no sé, empezar un ministerio, pienso, establecer una relación sentimental, si eres, obvio, si eres soltero, ¿verdad? Con una señorita, ¿verdad? ¿Qué dice Dios con respecto a esto, verdad? Pues que tiene, primero que nada, que tiene que ser cristiana y que tiene que ser una buena cristiana, no una falsa cristiana, porque si no también sería yugo desigual, ¿verdad? Pienso cambiar de ciudad, por ejemplo, de trabajo. ¿Qué dirá el Señor en esto? ¿Qué me dice Dios en su palabra, verdad? Lo voy a poner en oración y voy a esperar que el Señor me confirme, etcétera, etcétera. Eso se refiere, ¿verdad? Cuando dice que el pensamiento persevera en Dios, ¿verdad? Persevera en Dios. Se refiere precisamente a esto, a que Dios esté siempre presente, Él y su palabra, en cada situación de nuestra vida, en cada evento, ¿verdad? Antes de que hagamos las cosas o sucedan las cosas, porque normalmente tendemos a hacer las cosas, ¿verdad? Como dicen por ahí, hacemos para pensar, no pensamos para hacer, ¿verdad? O sea, nos metemos en cosas sin contemplar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios, dice que encomienda tus planes al Señor, ¿verdad? Tus planes, tus propósitos y el Señor los prosperará, ¿verdad? Y muchas veces el ser humano por naturaleza tiende a no contemplar a Dios en su vida ni su palabra. Nos metemos en cosas sin tantear el agua a los camotes, como decimos en México. Y luego si para de malas las cosas salen mal, entonces sí, ay Dios mío, Diosito Santo, ayúdame por favor, mira el broncón en el que me metí, ten misericordia de mí, sácame de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Por no haber contemplado al Señor, ni tu pensamiento estar en lo que el Señor decía,
o en lo que el Señor dice, ¿verdad? Si se debe de hacer, si es conveniente hacerlo, si no es conveniente hacerlo, si te mostró, te reveló que sí y que no, ¿verdad? No, vuelvo a repetir, no se trata de ser un zombie religioso con la mente ofuscada por las cosas de Dios, ¿verdad? Porque eso ya es caer en el fanatismo religioso. No, se trata de un sano equilibrio donde Dios tenga la preeminencia, el Señor tenga la preeminencia en todas las cosas y aspectos de nuestra vida. Porque también, ¿verdad? Hay gente que divaga su mente en diversas distracciones del mundo. Esto es algo muy común en la actualidad, ¿verdad? Antiguamente, bueno, no antiguamente, no vamos tan atrás en el tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo veo mucho la diferencia entre cristianos. Yo sé, conozco de gente y conozco gente cristiana, evangélica, que, por ejemplo, gente que vive en lugares apartados donde no hay internet, a lo mejor, ¿verdad? Donde no entra a lo mejor la televisión, este, y bueno, pues no tienen tantos distractores, ¿verdad? Y esa gente está constante, trabajan, obviamente tienen que trabajar la tierra, trabajan su ganado, cuidan sus animalitos, ¿verdad? Tienen a su familia, llevan sustento a su casa, las mujeres, las amas de casa, las madres, ¿verdad? Cristianas, atienden a su familia, lavan ropa, etcétera, que atienden a sus hijos. Pero el resto del tiempo que les sobra, ¿verdad? Pues están concentrados en las cosas de Dios. Se ponen a leer la Biblia, están meditando la palabra de Dios, buscan la manera de compartir el Evangelio, de ayudar, ¿verdad? Y esa gente verdadera, aunque no tengan prosperidad económica, te das cuenta que verdaderamente Dios está con ellos y el Señor les guarda, les bendice, les ayuda. No que nunca vaya a permitir que pasen por tormentas, ¿verdad? O las pruebas de fe, ¿verdad? Como les decimos, ¿verdad? Pero te das cuenta que la gracia, la gloria y el poder de Dios está con ellos porque el Señor siempre los saca adelante, ¿verdad? Y les da la victoria, precisamente como parte de lo que significa la palabra shalom, ¿verdad? Y bueno, no es así con la gente de nosotros de acá de ciudad, ¿verdad? O supuestamente más, pues más civilizados, ¿verdad? Porque la gente de ciudad o la gente más civilizada, cristiana, pues tenemos más distracciones. Eh, no sé, ¿verdad? Tenemos las distracciones, por ejemplo, de los centros comerciales, de los, ¿cómo se llama? Los, centros comerciales, las redes sociales, la televisión, muchos distractores, ¿verdad? Sobre todo en la actualidad, las redes sociales. Estaba yo leyendo un reporte, un estudio que dicen que una persona en promedio, sobre todo los jóvenes o la gente más joven, puede pasarse 5 horas o se pasan 5 horas del día metidos en las redes sociales, ¿verdad? Y esto es tanto de cristianos evangélicos como gente que no es cristiana, ¿verdad? Y tremendamente, curiosamente y lastimosamente la gente evangélica también se pasa 5 horas en las redes sociales, pero no se puede pasar ni media hora orando, ni 15 a 20 minutos leyendo la Biblia, porque ya o le da o en la cabeza, o le da flojera, o inmediatamente le entra la tentación de meterse a, ¿cómo se llama? De meterse a las redes sociales, precisamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestra mente empieza a divagar en muchas otras cosas, las preocupaciones de, ¿cómo se llama? Del mundo, las preocupaciones de querer prosperar, de vivir mejor, ¿verdad? Y entonces la mente se empieza a alejar de Dios. No estoy diciendo que tengamos que ser gente negligente ni despreocupada, que todo nos vale, ¿verdad? No, porque tenemos que estar al pendiente de nuestras responsabilidades y obligaciones en este mundo, pero siempre nuestro pensamiento centrado, ¿verdad? Centrado en el Señor, centrado en Dios y en las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces hay mucha gente que lo que hace es se olvida de Dios. En el día, en la semana, ¿verdad? De lunes a sábado se olvidan que existe Dios, se olvidan que existe el Señor, ¿verdad? Se olvidan que pertenecen a Cristo y se vuelven a acordar hasta el fin de semana, hasta el domingo. Y Dios el resto de la semana, quién sabe en qué lugar en sus vidas ocupa en sus vidas. Y eso no puede ser. Tercer requisito, ¿verdad? Tercer requisito para poder acceder a la promesa de Isaías 26, verso 3, que
en la cual Dios nos promete guardarnos en una perfecta paz, el tercer requisito es mantener una forma de vida plena y constantemente apegada al modo de pensar, de sentir y sujeto a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor que está en su palabra. Proverbios 16, verso 7, perdón. Proverbios 16, verso 7, en la versión Biblia del Oso, que es la Biblia de Casiodoro de Reina, dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto es algo muy cierto. Cuando los caminos del hombre, o sea, cuando la forma de vivir de una persona le agrada al Señor, el Señor hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Pone en paz a tus enemigos contigo, ¿verdad? Esto es algo muy cierto. Si la persona vive como al Señor le agrada, entonces el Señor se va a levantar a favor de él para hacer que sus enemigos se pacifiquen, estén en paz con él. Nunca, no dice la palabra de Dios que una persona fiel al Señor nunca va a tener enemigos, porque vivimos en el mundo y el primer enemigo que tenemos es el diablo. Y número dos, siempre habrá gente que nos odie, que nos aborrezca. La Biblia dice que los perversos aborrecen a los justos, ¿verdad? Y siempre habrá gente que nos aborrezca por que aborrece a todo el mundo, y aparte de eso porque creemos en el Señor y porque vivimos una vida de paz, de justicia, de amor y de santidad, ¿verdad? Dios nunca promete que no tendremos enemigos, pero sí dice que cuando vivimos como Él le agrada, ¿verdad? Él hará que estén aún nuestros enemigos en paz con nosotros. Y bueno, ya para concluir, quisiera ya cerrar esto diciendo que guardando esos tres principios espirituales que acabamos de tocar para poder acceder a esa perfecta paz, el Señor le promete a aquellos cuyo pensamiento persevera en Él porque hemos confiado en Él. Estos tres principios que acabamos de tocar, ¿verdad? Que el primero es, vuelvo a repetir, confiar plenamente en Él, en su sabiduría, en su glorioso poder y en su infinita misericordia. El segundo es mantener la forma de pensar constantemente arraigada en la palabra de Dios. Y número tres, mantener una forma de vivir plena y constantemente apegada al modo de pensar, sentir del Señor y sujeto a su voluntad. Y guardando esos tres principios, entonces se cumplirá. El Señor cumplirá su promesa, su palabra en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Para guardarnos en esa perfecta paz en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y también a nuestro alrededor. Porque cuando la gente vive como al Señor le agrada, el Señor siempre se va a levantar a favor de ellos para bendecirlos. Vuelvo a repetir, eso no promete que las tormentas, las pruebas de la vida, Dios nunca dice: tú acércate a mí, cree en mí y se te van a acabar los problemas súbitamente, como si vivieras en el paraíso. No vivimos en el paraíso, vivimos en el mundo. El Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? Pero cuando la gente que se acerca al Señor, ¿verdad? Señor Jesucristo, que vive para Él, que vive constantemente pensando en cómo agradarle, pensando en su voluntad, pensando en qué será de Él, qué no será de Él, ¿verdad? Y tomándolo en cuenta en cada aspecto de su vida y su palabra, a Él y a su palabra, entonces Él se compromete a guardarlo en una plena, en una perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en Él y obviamente en su palabra y en su voluntad. Esto es una promesa de Dios, como decía yo al principio, para un ser humano prometerle esto, de guardarlo en una perfecta paz, ¿verdad? Prometerle un ser humano se lo prometa a otro ser humano es algo imposible, es algo, aparte de ilógico, es imposible que un ser humano le pueda dar una perfecta paz a otra persona. A veces los padres le decimos a los hijos: hijo, no te preocupes, no va a pasar nada, yo estoy contigo y nunca te va a pasar nada. Y no es así. Tendríamos que ser Dios para poderle cumplir esto a nuestros seres amados, a nuestros amigos, a los que están con nosotros, ¿verdad? Tendríamos que ser Dios. Y el único que puede cumplir esa promesa en la vida de una persona es precisamente Dios, es precisamente el Señor, Cristo Jesús, el Padre Celestial, el Espíritu Santo. Ellos son uno, ¿verdad? Y bueno, amados amigos y hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante, deseo de todo mi corazón que esta enseñanza bíblica les haya sido de bendición y edificación, ¿verdad? Una vez más, les pido, les ruego, ¿verdad?, que nos lleven en sus oraciones. Yo siempre a mis amigos, poco lo hago a través de este medio, ¿verdad?, pero siempre a mis amigos y conocidos
a través de WhatsApp o de Messenger, ¿verdad? Cuando platico con ellos, les digo, llévanos en tus oraciones porque pues como siempre todos tenemos cargas, aflicciones, ¿verdad? Decisiones que tomar, ¿verdad? Y les pido en esta ocasión especialmente que nos lleven en sus oraciones, que oren por nosotros, ¿verdad? Por la gracia, la misericordia, el favor del Señor, ¿verdad? Por su protección también. Y bueno, deseo de todo mi corazón que esta palabra que compartimos en este día, esta enseñanza bíblica, les sea de bastante bendición y edificación para su alma, su espíritu, su corazón, y que tengan confianza en que Dios les puede dar esa perfecta paz, les puede ayudar a que su vida, si hay una tormenta en este momento en su vida, a que el Señor les pueda proporcionar esa paz que tanto pueden estar necesitando, pero sí es necesario que cumplamos con esos tres requisitos fundamentales para que su promesa venga a nuestras vidas, ¿sí? Confiar en Él totalmente, en su gracia, su misericordia, ¿verdad? Un pensamiento arraigado en Él y en su modo de pensar, de sentir y su voluntad, y una vida totalmente apegada a su voluntad, a su palabra, a sus mandamientos. Y cumpliendo esto, entonces el Señor se comprometerá a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida semana, que Dios les bendiga mucho en esta semana, que Dios derrame su gracia, su favor, su misericordia sobre su vida y la vida de sus maravillosas familias, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, ¿verdad? Nos vemos en la reflexión bíblica de media semana, el miércoles 9 de la noche, hora local de México, si Dios lo permite, ¿verdad? Y a todos mis amigos que nos están viendo, nos estarán viendo, amigos y hermanos, que tengan una bendecida tarde en este día. Bendiciones para todos, excelente tarde. Ay, ya algo pasó aquí.